Después de que acabemos esta primera ronda de 5 minutos, pasaríamos a la última ronda de conclusiones. Yo también estaba sacando el cronómetro. Perfecto. Democráticamente. La maestra dice que quiere. Perfecto. Bueno, yo titulé esta ponencia La perspectiva de género en las decisiones jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Me gustaría comenzar con que necesitamos la transformación del discurso jurídico. Nuestra sociedad necesita un discurso jurídico con perspectiva de género, analizar y resolver con lentes de género. A eso me refiero con discurso jurídico. Un discurso que entre en la ley y en las resoluciones de los diferentes tribunales, ya sea de forma de la parte judicial, jurisdiccional y de la no jurisdiccional, que también hacen derecho. Para empezar, no quiero abundar mucho en esa parte. Y me gustaría mencionar esta parte que también menciono en mi tesis de maestría y en la tesis de doctorado, es que esto se encuadra perfectamente en mi tema, porque yo atiendo un Estado de Derecho que es una aspiración política y una pretensión de seguridad jurídica. Entonces, dentro del neoconstitucionalismo, en donde entendremos a la persona sin distinción alguna, se le otorgan derechos y, de acuerdo al jurista Ferrajoli, estos derechos van a ser un edificio de garantías, no solamente los derechos, sino cómo la persona, desde su contexto, va a ejercer estos derechos. Entonces, si tiene la posibilidad de ejercerlos, va a tener estas garantías, no el derecho mismo, sino el derecho y la garantía. Asimismo, atiendo al jurista Robert Alexi, y considera que solo un criterio resulta adecuado para definir un concepto sustancial de derecho constitucional, el concepto de derechos humanos. Así, derechos constitucionales y derechos humanos se encuentran intrínsecamente relacionados. Un concepto sustancial de derechos constitucionales se define simplemente por la positivación de los derechos humanos. Los derechos humanos y los derechos constitucionales se convertirán en conceptos extensionalmente equivalentes. Existe, como lo mencionaba la maestra, un esfuerzo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las casas de la cultura jurídica, para la sensibilización jurídica del tema del garantismo penal, y para evitar y lograr prevenir este problema de violencia y criminalidad que vive nuestro país duramente desde el año 2009, 2010, 2011, y los niveles no han bajado, solamente se han maquillado, como lo hemos visto. Es por ello que menciono el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad, editado por segunda ocasión en este 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Constituye un instrumento que permite a quienes tienen su cargo la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de identidad, hombre-mujer, y un concepto biologista. Si es mujer, entonces va a cuidar; si es hombre, va a ser proveedor. La distribución inequitativa de recursos y el poder que deriva de estas asignaciones y la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas y resoluciones. Sin embargo, tomando como base este marco teórico, yo lo aumento no solamente al ámbito jurisdiccional, sino al ámbito no jurisdiccional, que también es una defensa constitucional de los derechos humanos establecidos en la reforma del 6 y 10 de junio del 2011, en el artículo 1, y que se establecen en el artículo 1 y en el artículo 4 específicamente respecto a las mujeres. Nos constituye en un Estado constitucional y democrático de derecho si logramos hacer que estos principios constitucionales se vean reflejados en las reglas legales, simplemente. Entonces, tenemos organismos como las comisiones estatales de derechos humanos, las procuradurías defensoras de los derechos de los trabajadores, los órganos internos de control en la administración pública, ya sea federal o estatal, los organismos autónomos federales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de las Mujeres, por mencionar solamente algunos de todos los que están en el quehacer. Me gustaría mencionar que existe también un protocolo de Estambul, el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tiene un capítulo específico de la perspectiva de género, en donde, por mencionar algunas características, es contar con una médica y psicóloga mujer y ser experto en el tipo de tortura de acuerdo a la región en donde sucedió. Son expertos los que han creado el protocolo, y se ocupa porque la desaparición de mujeres, que empieza con el rapto de las mujeres, porque la idea no es regresarlas, no es obtener
como en el caso del delito de secuestro. Yo separo a la persona, obtengo una remuneración y la puedo devolver. No, el delito de rapto es esto, rapto y trata de personas que va hacia la violación, y la violación sube a tortura y finalmente la muerte de las mujeres. Me gustaría concluir con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado 7 veces en contra de México, uno de ellos, caso Algodonero, por la violación, desaparición y tortura de más de 30 mujeres en este predio denominado Campo Algodonero. Me parece que, solamente para terminar, me gustaría mencionar que las sentencias jurisdiccionales se tratan en la sexualidad de la mujer, es decir, si la mujer opuso o no resistencia, es conforme se van a solucionar estos casos, y no, es solamente por ser persona y el hecho de que se trató. Entonces me gustaría que no existieran víctimas buenas o malas a las que se les dieran o a las que se les negaran los derechos. Claro. Gracias.